La mayoría de la gente fracasa en sus finanzas no porque le falte dinero, sino porque piensa mal acerca del dinero, y eso es algo que podemos corregir hoy mismo. Pero antes de sumergirnos en números, déjenme hacerles una pregunta que determinará su trayectoria. ¿Están ustedes más interesados en parecer inteligentes o en serlo de verdad? La diferencia entre ambas cosas determinará si logran algo sustancial con sus vidas o si simplemente desperdician décadas persiguiendo ilusiones diseñadas para mantenerlos entretenidos. Lo que compartiré con ustedes no son trucos mágicos ni fórmulas secretas. Son principios simples que funcionan porque están alineados con la realidad del mundo. Si buscan el hack del mes o la criptomoneda que los salvará de su propia falta de disciplina, están en el lugar equivocado. La libertad real no se compra con suerte. Se construye con una paciencia que la mayoría tacha de locura. Comencemos por una verdad incómoda que la industria financiera intenta ocultar bajo capas de gráficos complejos y terminología innecesaria. Los primeros 100,000 son brutalmente difíciles. Son una tortura. Es una guerra de desgaste contra su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando estás comenzando, no tienes la ventaja del interés compuesto trabajando realmente a tu favor. En esta etapa, el dinero es una entidad inerte que solo crece si tú le inyectas tu vida y tu esfuerzo. Estás construyendo la base, y construir bases es lento, ingrato y requiere un tipo de disciplina que la mayoría de la gente simplemente no posee. En este punto, ustedes no son inversores. Son acumuladores de capital en un entorno diseñado para arrebatárselo. Aquí entra en juego el modelo mental de la entropía. En física, la entropía es la tendencia natural de todo sistema hacia el desorden y la degradación. Sus finanzas no son diferentes. El mundo entero está configurado para que ese capital inicial se evapore. Los impuestos, la inflación y, lo más peligroso, sus propios impulsos biológicos son fuerzas de entropía. Cada vez que sienten el deseo de elevar su estilo de vida porque recibieron un aumento, están permitiendo que la entropía gane. La mayoría de la gente ve sus ingresos aumentar y de inmediato aumenta sus gastos proporcionalmente. Obtienen un ascenso y compran un auto más caro. Reciben un bono y se van de vacaciones para celebrar. Este fenómeno se llama inflación de estilo de vida y es absolutamente mortal. Es como intentar llenar un balde con agujeros. No importa cuánto agua viertan, nunca alcanzarán la masa crítica necesaria para que el sistema se sostenga solo. Tienen que entender la diferencia entre necesidades y deseos con una honestidad brutal. La gente se engaña constantemente. Creen que necesitan un auto más nuevo, pero lo que realmente necesitan es seguridad financiera. Creen que necesitan ropa de marca para proyectar éxito, pero lo que realmente necesitan es la tranquilidad mental de no estar encadenados a un trabajo que odian porque necesitan cada centavo para pagar deudas tontas. La diferencia entre ganar 40,000 al año y gastar 35,000 versus ganar 40,000 y gastar 42,000 es la diferencia entre la libertad eventual y la esclavitud perpetua. Si no pueden ganar esta batalla en su propia mente, no importa cuántos libros de inversión lean, están destinados al fracaso. Hay un concepto que aprendí hace décadas y que me ha servido extraordinariamente bien: la inversión por inversión. En lugar de preguntarse cómo hacerse ricos rápido, pregúntense cómo garantizar que nunca se harán ricos. La respuesta es obvia: gasten más de lo que ganan, contraigan deudas de consumo, persigan modas, tomen decisiones impulsivas basadas en lo que hace el vecino. Si evitan sistemáticamente esas tonterías, ya están por delante del 80% de la población. No es glamoroso, pero funciona. Aléjate de la estupidez antes de buscar la brillantez. Este principio es tan simple que la gente lo desprecia, pero es más poderoso que cualquier estrategia de inversión sofisticada que un graduado de Harvard intente venderles por una comisión. Déjenme hablarles de la matemática implacable de la riqueza inicial. En el camino hacia los primeros 100,000, su tasa de ahorro importa infinitamente más que su tasa de retorno. Es un error de principiante obsesionarse con si el mercado subirá un 8% o un 10% cuando solo tienes $5,000 ahorrados.
Esa diferencia son $500 o menos al año. Es literalmente ruido. Lo que realmente mueve la aguja es cuánto de su salario son capaces de retener. Si ahorran el 5% de sus ingresos y obtienen un 20% de retorno en el mejor de los casos, seguirán siendo pobres. Pero si tienen la disciplina de ahorrar el 40% de sus ingresos, incluso con un retorno modesto del 5%, estarán construyendo riqueza real. La matemática no tiene sentimientos, no le importa su opinión ni sus deseos. Recuerden la metáfora del bosque. No pueden pedirle sombra a un árbol que plantaron ayer. La riqueza y el carácter son una inversión en tiempo, no en intensidad. Muchos de ustedes intentarán acelerar el proceso tomando riesgos innecesarios, buscando el atajo que no existe. Eso es como intentar estirar las ramas de un brote para que crezca más rápido. Solo lograrán romperlo. Llegar a esos primeros 100,000 requiere que acepten ser la persona rara. Esa persona que lee biografías de empresarios mientras otros ven entretenimiento barato. La persona que mantiene el mismo auto durante una década mientras sus colegas se endeudan por el último modelo. Si se ven igual que sus vecinos, terminarán igual de quebrados que ellos. La libertad requiere el valor de ser el extraño en la habitación. Este primer acto es la prueba de fuego. Es donde se separa a los que buscan una descarga de dopamina de los que buscan una vida de significado. Si pueden sobrevivir a esta fase de acumulación lenta, si pueden mantener la visión clara en medio del ruido del consumo, entonces, y solo entonces, estarán listos para ver cómo el dinero empieza a transformarse de un trozo de papel en un empleado invisible que trabaja mientras ustedes duermen. Pero primero, deben demostrar que son dueños de sus impulsos. La batalla real no se libra en la bolsa de valores, se libra en su cabeza, cada vez que deciden no comprar algo que no necesitan para impresionar a gente que no les importa. Si este contenido te hace sentido, suscríbete para seguir subiendo más contenido de valor. Si han tenido la fortaleza mental de llegar a este punto, han superado lo que yo llamo la fuerza de gravedad financiera. Pero aquí es donde la mayoría se confunde. Piensan que al llegar a los 100,000, la batalla ha terminado, cuando en realidad apenas han ganado el derecho a entrar en el verdadero juego. Una vez que cruzas ese umbral, algo casi místico empieza a suceder, pero no es magia, es física pura aplicada al capital. En física, existe el concepto de masa crítica, la cantidad mínima de material necesario para mantener una reacción en cadena. Con el dinero, los primeros 100,000 son esa masa. Antes de eso, estás empujando una roca cuesta arriba. Después de eso, la roca empieza a rodar por su propio peso. Visualicen esto con la frialdad de los números, porque la lógica es su único refugio contra el miedo. A una tasa del 10% anual, algo perfectamente razonable si se tiene paciencia y criterio, esos 100,000 generan 10,000 al año sin que ustedes muevan un solo dedo. Deténganse a pensar en la magnitud de esa frase. Esos 10,000 son un empleado invisible. Es un trabajador que no se enferma, no toma vacaciones, no se queja y trabaja las 24 horas del día. Si ustedes ganan, digamos, 50,000 al año, con su esfuerzo físico e intelectual, ese empleado invisible acaba de aumentar su capacidad de generación de riqueza en un 20% de forma gratuita. Y cuando reinvierten esos 10,000, el año siguiente no tienen 100,000 trabajando. Tienen 110,000 que generarán 11,000. Así es como la magia del interés compuesto, que antes era un murmullo imperceptible, se convierte en un rugido ensordecedor. Sin embargo, aquí acecha un peligro nuevo: la seducción de la complejidad. Cuando la gente empieza a ver que su dinero crece, su ego les dice que son genios y que necesitan optimizar. Se dejan seducir por la novedad, por las promesas de retornos extraordinarios en tiempos ridículos. Escuchan a charlatanes en Internet que les hablan de duplicar su dinero en 6 meses y abandonan todo sentido común. Déjenme decirles algo que deberían tatuarse en la mente. Si alguien tuviera una forma confiable de duplicar el dinero cada 6 meses, no estaría vendiendo cursos de $500 en YouTube. Estaría comprando naciones enteras en silencio. La inversión exitosa es simple, pero no es fácil.
Simple significa que los principios son claros. Comprar activos que generen valor, pagar un precio razonable y, lo más difícil de todo, no hacer nada durante décadas. La mayoría de la gente no puede soportar la inactividad. Sienten que si no están comprando, vendiendo o revisando gráficos cada 10 minutos, no están invirtiendo. Ese impulso de actividad constante es lo que destruye las fortunas antes de que nazcan. Warren y yo hemos construido lo que tenemos no por ser los más brillantes haciendo trading, sino por tener una paciencia casi sobrenatural. Hemos estado en esto por más de 60 años, no 60 días ni 60 semanas. 60 años de evitar la estupidez, de ignorar el ruido y de dejar que el tiempo haga el trabajo pesado por nosotros. La gente ve el éxito final y busca el atajo secreto. No hay atajo, solo hay consistencia aburrida. Entiendan este modelo mental, el círculo de competencia. Todos tenemos áreas donde entendemos profundamente cómo funcionan las cosas y áreas donde somos básicamente ignorantes. La clave no es ser un experto en todo, sino conocer los límites de su propia ignorancia. Si no entienden cómo un negocio genera dinero, no pongan su capital ahí, sin importar cuánto esté ganando su vecino. La diversificación excesiva es lo que hacen los que no tienen idea de lo que están haciendo. Es un seguro contra la propia ignorancia. Pero si ustedes estudian, si leen, si entienden los incentivos detrás de cada negocio, pueden concentrar su capital y obtener resultados que la masa nunca verá. Pero esto requiere que sigan siendo la persona rara. A medida que su capital crezca de 100,000 a 300,000 y luego a 500,000, la presión social para gastar aumentará. Sus amigos cambiarán de casa, sus familiares comprarán lujos innecesarios y ustedes seguirán ahí, operando con la misma sobriedad racional. Algunos pensarán que son tacaños o extraños. Déjenlos pensar. En 20 años, cuando ustedes tengan el control total de su tiempo y ellos sigan encadenados a un escritorio para pagar una vida que no pueden costear, ¿quién será el que ría al último? La libertad financiera no es poder comprar cosas caras. Es poder decir no a las cosas que no quieres hacer. Es la soberanía absoluta sobre tu mañana. La construcción de riqueza no es el objetivo final. Es solo el medio para alcanzar la independencia. Pero esa independencia tiene un precio que no se paga con dólares, sino con carácter. Requiere que destruyan sus propios sesgos, que cuestionen sus impulsos y que acepten la responsabilidad total de sus resultados. Nadie vendrá a rescatarlos. El gobierno no tiene incentivos para que ustedes sean ricos y libres. El sistema prefiere consumidores dóciles y endeudados. Esta noche no te limites a apagar este video y seguir con tu rutina de consumo. Reflexiona. ¿Qué decisión financiera pueden tomar hoy que su yo de 70 años les agradecerá? Tal vez sea cancelar esa suscripción que no usan, empezar ese fondo de emergencia que les dé paz o finalmente comprar ese libro de contabilidad que han estado postergando. No necesitan ser genios, solo necesitan dejar de ser impulsivos. Tienen más control sobre su destino del que creen, pero el tiempo es un recurso que no se puede reinvertir. Úsenlo sabiamente. Los primeros 100,000 son una montaña escarpada y dolorosa, pero una vez que lleguen a la cima, el camino hacia el millón está marcado por la inercia de su propia disciplina. Comenta abundancia si estás listo para recibirla.